La charla es muy, muy dramática, como se darán cuenta, por la imagen, que tiene que ver con la astronomía, la ecología y algo que se llama invierno nuclear, que mucha gente, algunas personas lo han visto, fundamentalmente quien le gusta a Carl Sagan, han escuchado alguna vez hablar del tema del invierno nuclear, pero a mucha gente no lo conoce. Y estas son ideas de la década del 70, del 80. Entonces es como raro que después de tantos años, 40, 50 años, no esté en boca de todos este tema en particular. Y ahí es donde digo, bueno, muchas veces hay desinformación para un lado o para el otro. Entonces, comenzamos. Primero, veamos esto. Esto es el inventario nuclear de este año, o sea, todas las armas nucleares que hay en el mundo. Y nos vamos a dar cuenta al final de la charla que a pesar de que no parece mucho, 5.200, 5.000, es un montón y es el equivalente a poder eliminar la vida en la Tierra cientos de veces, no una o dos o cinco, cientos de veces. Hay demasiadas armas nucleares. Este gráfico, este diagramita que me gustó porque está muy bonito y son números, me parece, bastante actualizados, es medio raro. Primero está hecho, ¿ves? La Federación Americana. Americana es norteamericana. Casualmente, el único que está bajando la cantidad de armas nucleares es Estados Unidos. Me parece un poco raro, ¿es la flechita para abajo? Todos los demás, Rusia, los malos, siempre están con cada vez más armas y hay algunos que están igual que antes. Me parece raro. El Estados Unidos está teniendo más armas que antes, no es que están achicando. Pero vamos a ver que en realidad desde la década del 80 hasta hoy bajó muchísima la cantidad de armas nucleares y eso sí es importante, pero falta. Es como que antes nos moríamos 1.000.000 de veces y ahora 1.000. Estamos medianamente en la misma, ¿no? No hay un gran cambio. Entonces, primero, ¿cómo se mide la potencia de una explosión? Los famosos kilotones, megatones, ¿qué significa? Vamos a darnos cuenta durante toda esta charla que no tenemos ni idea de cuánto es un megatón o cuánto es un kilotón. Que nos parece, uy, es una bomba, ¡pum! Terrible, es mucho peor todavía de ese pum terrible que uno piensa. Esta es una explosión y fíjense que hay un auto en el medio que lo hace añicos, viene la onda expansiva, que se ve cómo va creciendo, son 50 kilos de TNT. Estos son 50 kilos de TNT de un explosivo trinitrotolueno que se pone ahí, se hace explotar y hace esto. No estaría buena idea estar por ahí cerca, ¿no? No pinta que fuera buena idea estar cerca del auto. Y de hecho no lo es. Pero, ¿cuánto es esto en una bomba nuclear como la de Hiroshima? Que les adelanto que la bomba de Hiroshima en este momento es de cotillón. Es una bomba mínima. De hecho, no hay ninguna bomba tan suave como la de Hiroshima. ¿Vieron lo que es esta explosión? ¿A cuánto equivale? Son 280.000 explosiones como esa, hace el equivalente a la bomba de Hiroshima. O sea, por ese motivo se utilizan estas unidades KTN, que son kilotones, y MTN, que son megatones. Es 1.000 toneladas de TNT o 1.000.000 de toneladas de TNT. Son cifras que se van, parecen los años luz y los kilómetros. Se va más allá de lo que uno puede razonar, ver o intentar entender. Pero fíjense que es una barbaridad la potencia que tiene una sola bomba y de las más chiquitas. Acá tienen las dos, estas son fotografías reales de Hiroshima y Nagasaki. Por suerte, desde la Segunda Guerra Mundial, en realidad en la historia, las únicas dos bombas atómicas que se tiraron sobre población fueron estas. No hubo más. Después sí se hicieron experimentos, explosiones en distintos lugares, pero desiertos, no en ciudades. La de Hiroshima tenía más o menos 14 kilotones, la de Nagasaki aproximadamente 20 kilotones. Y fue suficiente para prácticamente exterminar las dos ciudades. Y son bombas realmente suavecitas. Pero primero vamos a ver cómo funcionan. Tema que también es
medio mágico, ¿viste? Es como que moví la llave de luz y se prendió la luz. O estoy prendo y veo la tele, pero ¿cómo llegó la señal? Ah, no sé, es magia. Bueno, esto mucha gente no tiene idea cómo son las bombas, cómo funcionan. Hay dos tipos de bombas y dos tipos de reacciones, las de fisión y las de fusión. Fisión significa agarrar un átomo grande y romperlo. Fusión significa agarrar átomos más livianos y juntarlos para hacer un átomo más pesado. En el proceso, ambas reacciones emiten energía, y esa es la energía que utiliza una bomba o el Sol en el caso de fusión. ¿Cómo funciona en sí? Esto requiere lo que se llama una reacción en cadena. ¿Qué es la reacción en cadena? La reacción en cadena, fíjense que ahí tienen un diagramita que es, tengo un átomo de uranio, que es un átomo muy grande, es un átomo inestable, que suele romperse. Cuando se rompe, emite neutrones. Entonces, si puedo lograr que un neutrón le pegue a un átomo de uranio y lo rompe, emite dos neutrones que a su vez rompe otros y así se va multiplicando. Eso es una reacción en cadena. Empieza con uno solo rompiéndose y se va multiplicando. Ahora bien, el uranio existe, el plutonio existe en las minas. ¿Por qué no explota? Porque necesitas lo que se llama una masa crítica. Vos, si yo tengo esto nada más de uranio, que no pesa mucho, no puedo hacer nada porque no tiene la masa suficiente. Pero si yo acumulo arriba de un determinado valor de peso, de masa, logro que haya una reacción en cadena y explota. ¿Cómo se hace una bomba de fisión, por ejemplo? Si no me importa morirme, ¿no? Por supuesto. Agarro en una mano 5 kilos de plutonio, en la otra mano junto 6 kilos de plutonio, porque el plutonio tiene masa crítica 11 kilogramos, las junto y explota como una bomba nuclear. Es más fácil, imposible hacer una bomba. De hecho, hacer una bomba de fisión es facilísimo. El problema es que necesitas plutonio, necesitas uranio, necesitas determinadas cosas que son muy difíciles de conseguir, y si no te querés morir en el medio de radiación, tenés que hacer un montón de protecciones que hace que se complique la bomba. Pero en sí es agarrar dos pedazos de metal, del material del uranio, juntarlo y explotan. Nada más. Porque alcanza la masa crítica que hace que los neutrones empiecen a romper todos los átomos, se hace una reacción espontánea, una reacción en cadena. Hay un ejemplo muy bonito que a mí me gustó mucho, que lo vi por primera vez hace muchos años en Disney, porque Disney cuando hace cosas educativas es bastante bueno. Entonces, ¿qué hicieron? Y lo pueden buscar en YouTube también en videos. ¿Qué hicieron? Agarraron ratoneras cargaditas con dos pelotitas, un montón. Entonces tirás una pelotita adentro y ¿qué va a pasar? Hace saltar la ratonera, saltan y así se hace. Es el equivalente a una reacción en cadena. Ahí tienen, fíjense, ahí están cayendo las pelotitas y empieza a saltar todo para todos lados y se arma un desastre. Que sería divertido, esto para Giovanna, sería divertido hacerlo en la escuela, pero se armaría un desastre. Pero realmente es muy, muy claro de cómo es una reacción en cadena. La reacción en cadena es eso, cae uno solo que representaría un neutrón, rompe el primer átomo y así tira y va rompiendo todos los átomos y se hace un desastre y viene la explosión. Obviamente no me preguntan nada porque es clarísimo lo que les estoy explicando. Entonces, acá tienen los distintos tipos de armas. La del medio no le vamos a dar mucha bolilla porque es un perfeccionamiento de una reacción, una bomba de fisión. Pero fíjense, la que está acá, la que está, yo señalo mi pantalla como si ustedes lo vieran. La que está a la izquierda, la bomba de uranio tipo de cañón, es esto, tiene un pedazo del plutonio, del uranio, abajo, y acá arriba hay otra. No llegan a ser la masa crítica. Se explota, se hace un explosivo como TNT común para que impulse, junta, alcanza la masa crítica y explota. Nada más, ni nada menos. En cambio, la que está a la derecha es una bomba de hidrógeno.
La bomba de hidrógeno vino después, es mucho más complicada de hacer, pero tiene mucha más potencia. Hoy en día, la enorme mayoría de las bombas son de hidrógeno, porque está la tecnología para hacerlas. ¿Cómo se hace? Necesitas una bomba de las otras. Vos lo que tenés que hacer es agarrar los átomos livianitos, como el deuterio, el tritio que está por acá abajo, y juntarlos muy violentamente como para que haga otro elemento químico, para que haga otro átomo, perdón. Entonces, al hacerlo, hace la reacción de fusión, de juntar. ¿Cómo hago para juntar los átomos si es muy difícil? Necesito una bomba de fisión, hacerla explotar en una carcasa, esa carcasa explota, presiona el material y hace la reacción de fusión. O sea, primero una implosión y después una explosión que barre con todo porque tiene muchísima más potencia. Esa es la manera en que funcionan, muy resumidamente, muy simplificadamente, una bomba de fisión o una bomba de fusión. ¿Cuál es el problema adicional? Que dejan radioactividad. O sea que no solamente tiene el problema de la explosión, sino que deja radioactividad. Y en el primer experimento que se hizo, la bomba fue mucho más potente de lo que se pensaba que iba a ser. Inclusive, esto alguna vez se los he comentado, estaban algunos científicos que no sabían si podía llegar a entrar en reacción en cadena a la atmósfera. Que en la explosión tan violenta, algunos átomos de la atmósfera reaccionaran y se hiciera una reacción en cadena en toda la atmósfera y nos moríamos todos. Y como siempre esto lo manejan políticos o militares, dijeron, ¿cuál es la probabilidad? Y es baja, háganlo. Entonces, estamos en manos de gente complicada. Estamos en manos de gente que, por ejemplo, ha hecho tirar enfermedades en subtes en Estados Unidos, y esto no es broma, esto lo han hecho. No enfermedades mortales, pero resfrío, lo tiraron sin que la gente supiera, en los subterráneos para ver cómo se transmitía la enfermedad, cómo se iba contagiando la gente. Para este tipo de personajes somos números, nada más. Esta es una explosión nuclear muy bonita, son muy, muy bonitas, lástima lo que hacen, pero son realmente súper atractivas visualmente. Eso que se ve que va creciendo es una bola que más o menos mide 200 metros. Eso mide 200 metros y va subiendo. Y ven que adentro tiene como un color rojito, porque ahí adentro hay 1.000.000 de grados en las bombas más chiquitas. Hay alrededor de 1.000.000 de grados, hay bombas que llegan a 100 millones de grados. Estamos hablando de prácticamente 6, 7 veces la temperatura que tiene adentro el Sol. Eso es lo que logra hacer una bomba. Y cuando explota, hace primero envía una onda de choque para afuera, barre con todo y después por el movimiento de aire hace una impulsión del aire hacia adentro y vuelve a juntarse el material, porque está subiendo, entonces lo vuelve a chupar. O sea, primero te explota, después te barre y después te vuelve a barrer. Es grave estar cerca. Es muy grave Claudio, estar cerca, sí. te charlo, como dijiste. Ahí, digamos, lo que termina arrasando con todo lo que hay cerca es la temperatura o también los componentes. No, lo que termina arrasando todo es la temperatura y la expansión del gas. Porque vos imagínate que estás ahí y lo que está viajando, el aire nada más que se está expandiendo, puede llegar a viajar a cientos de metros por segundo. Entonces, es una explosión, es una explosión, más es el impulso que lleva el material que las esquirlas que quedan. Las esquirlas de la bomba no es muy grande, entonces no hace mucha esquirla, pero sí lo que hace es una expansión del gas que hace que te tire abajo una pared o te tire abajo un edificio. Esto es lo mismo. Hay una temperatura que hace algo gravísimo, que ahora vamos a ver lo que puede hacer, y también hay gas que expande y que se contrae y que hace que sea un desastre. Capaz que han visto alguna vez videos que hay muchos que ponen en los lugares casitas con gente, con muñecos, vestidos. Bueno, eso estaban probando a ver qué hacía una bomba nuclear. De hecho, cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, juntaron todos los barcos que habían quedado maltrechos pero que flotaban, los dejaron en el océano y les tiraron una bomba nuclear arriba para ver qué pasaba. Y si miras el video,
Hay uno de los aviones, perdón, uno de los barcos, que directamente se parte por la mitad y toda la parte de arriba se la arranca y la tira. Es muy grave y no es una explosión fuerte nada más. Ya lo vamos a Claudio, ver. Sí. Claudio, me hace acordar a los vientos piroplásticos de los volcanes, entonces algo Claro, parecido. es que estamos a niveles de energía similares a esas potencias. Entonces, ¿qué pasó con las bombas de Hiroshima y Nagasaki? Que repito, son de cotillón, son muy suavecitas comparado con lo que hay hoy en día. Alcanzaron 1.000.000 de grados, se los leo. Ahí en el medio, 1.000.000 de grados. Se hizo una bola de fuego de 300 metros, destrucción total hasta 1.6 kilómetros. O sea, 32 cuadras de destrucción total. Pero destrucción total significa que hasta arrancó los cordones de las veredas. Cosa que normalmente una bomba tradicional, aún la más grande, no puede hacer. Esto tiene tanta potencia que directamente arranca los cordones. Rompió vidrios hasta 16 kilómetros, se sintió el temblor hasta 60 kilómetros, ahí arrancaron los cordones de la vereda, produjeron sombra de personas, o sea, las personas fueron vaporizadas a 1.000.000 de grados y quedó la sombra de la gente en la pared. Es muy, muy dramático verlas. Inclusive ahí se fueron borrando con el tiempo, pero se ve, ahora vamos a ver una en particular. Traté de no traer fotos demasiado dramáticas, porque hay algunas que son tremendas. Si les gusta sufrir, busquen, hay muchísimo. Pero había nenitos heridos, cosas muy, muy, muy feas. Entonces por eso preferí traer alguna que otra cosa como para ver de qué se trata. Y algo no previsto es que después de unos minutos empieza a caer lluvia negra. Se condensa el agua, baja todo el hollín y se hace una lluvia negra. Le queda obviamente la radioactividad y desaparece la capa de ozono en el lugar donde hubo la explosión. Porque hay tanta temperatura y tanta radiación que elimina la capa de ozono. Insisto, estamos hablando de una bomba chiquita. Acá tienen la foto que tomó el piloto del Enola Gay. El Enola Gay es el avión que tiró la primera bomba. Y esa es la foto de la ciudad, cómo quedó. ¿Viste? Como dijeron, bueno, ya tiramos la bomba, nos alejamos, volvieron, sacaron la foto y se fueron. De hecho, el piloto cuando vio la explosión dijo, ¿qué hemos hecho? Porque obviamente ninguno de ellos sabía muy bien qué era lo que iba a pasar. Ahora bien, acá tienen la sombra de un tipo que estaba ahí sentado en la entrada de un edificio y lo vaporizó. Y acá tienen también la sombra de cómo quedó carbonizado el piso por el 1.000.000 de grados de temperatura. Bueno, una vez que logré asustarlos con esto, vamos a ver cómo vienen la cantidad de bombas nucleares en el mundo. Fíjense que acá obviamente el 45 son estas dos, Hiroshima y Nagasaki, y fíjense cómo empieza a escalar dramáticamente en el 65, 40.000 cabezas, en el 85, 65, 60, un poco más de 64.000 bombas nucleares, y luego, probablemente por el trabajo de Carl Sagan y el grupo que vamos a hablar ahora, empezaron a disminuir. Y hoy en día estamos alrededor de 9.000. Igual, insisto, es una barbaridad, pero estamos mucho peor que en la década del 80, sin duda. En la década del 70 y el 80, como les decía, los militares fundamentalmente, que son los que manejan esto, creían que las bombas nucleares eran una bomba fuerte, una bomba que explotaba más. Entonces un equipo de científicos en la década del 80 crearon el grupo TAPS, que los deben conocer, si les gusta estos temas los deben conocer, Turco, Thun, Ackerman, Pollack y Sagan, que es Carl Sagan. ¿Qué hicieron? Trataron de calcular las consecuencias reales de una guerra nuclear. Y la conclusión que llegaron, la presentaron en un paper, que es el paper, donde figura por primera vez ese término, invierno nuclear. ¿Qué sucede? ¿Qué descubrieron estos muchachos? Que cuando se hace una conflagración nuclear, lo que pasa es que caen las bombas, se hacen incendios generalizados,
la atmósfera se carga de hollín y el resultado final es que tenés un bajón de temperatura entre -15 a -25 grados. Esto es el equivalente a que nos morimos todos. No hay una manera de presentarlo más agradablemente que esto. Supongo que quedará alguna que otra cucaracha, nada más. El resto se va al tacho de la basura. Y lo hicieron con 5.000 megatones comparados con los 60 y pico de mil cabezas que había en ese momento. Entonces descubrieron esto, que hay una caída mundial de esa temperatura, que duraría años, no es que dura un mes y ya está, y sería fundamentalmente el fin de la civilización. O sea, no son bombas más fuertes, es mucho más grave que tirar una bomba grande. Ahora bien, se reunieron con militares y políticos, el grupo TAPS, y no lo creyeron. Dijeron, no, pero jamás vamos a usar tantas bombas nucleares. Es imposible que usemos tantas bombas nucleares, así que vamos a seguir en la nuestra y no importa. Entonces, ¿qué hicieron Sagan y compañía? Se pusieron a calcular, pero bajando cada vez más la cantidad de armas nucleares en juego. Y el resultado final es que usando el 10% de lo que hay, ya se hace un invierno nuclear. El 10% de lo que hay hoy en día. En ese momento era el 1% o el 2%. Entonces, presupongo que finalmente, como esto se presentó en la década del 80, y ahí es cuando empieza a caer la cantidad de armas nucleares, capaz que le dijeron, che, sí, me parece que nos vamos a morir todos, porque fue un momento muy, muy complicado para nuestro planeta en cuanto a supervivencia. Y tal vez ya hubo un enfriamiento de nuestro planeta. ¿Por qué? Porque acá tienen cómo fue subiendo la temperatura desde 1800, así 1920, 1940. Fíjense que se detuvo acá el calentamiento y después se recuperó. Casualmente en el momento en que empezaron a haber bombas nucleares. Así que es factible que este enfriamiento, que es mínimo, porque son apenas unos décimos de grado, hayan sido por tirar bombas nucleares. Y que se haya frenado y que, fíjense que si normalmente hubiera estado por acá, hubiera llegado acá arriba. Este calentamiento es por la influencia nuestra, es antropocéntrica, es debido a nuestro funcionar como civilización, estamos emitiendo muchos gases y se está calentando nuestro planeta. Pero fíjense, no hay quien pueda probar directamente que tienen que ver, pero es muy sospechoso que justo cuando empiezan a tirar bombas, empieza a declinar y cuando se termina de tirar bombas va subiendo de nuevo, o al menos están bastante bien relacionados. Esto es una simulación más moderna que la de Sagan de la década del 80, donde tiene inclusive movimientos en 3 dimensiones, porque las primeras simulaciones eran en un plano, después se empezaron a hacer mucho más complejas por computadora, y esto es lo que pasaría con un mínimo de uso de armas nucleares. Caídas de 12, 15 grados, hay lugares que tiene 5, hay algunos lugares que hay cierto calentamiento, claro, pues son lugares ya muy fríos, pero fíjense que en promedio estamos hablando de 7 grados de caída de temperatura global en nuestro planeta, siempre considerando un mínimo de uso, ni siquiera usar la mitad o lo que estaban en los cálculos, usar mucho menos armas nucleares. Ya hay una notable caída de temperaturas. Entonces ahora viene la parte que los voy a preocupar. ¿Por qué? Porque vamos a suponer que esta pelotita que está acá dibujada representa 5 megatones. 5 megatones. Vamos a ir viendo cuánto hay en nuestro planeta. Estos 5 megatones, ¿cuántas bombas atómicas como la de Hiroshima es? Esta es la proporción. Esta pelotita son 300 explosiones como esta. 1 millón de grados cada una, 300 metros de diámetro, 1.600, mataron mínimamente a 70.000 personas, cada una de estas. O sea que esta pelotita es equivalente a todo esto.
¿Cuántos megatones se usaron en la Segunda Guerra Mundial? Porque uno no necesariamente tiene que usar bombas nucleares. Yo puedo decir, mira, se gastó tanto y cuánto es, y son tantos megatones. ¿Cuánto se utilizó en la Segunda Guerra Mundial? En todos los, desde el 39 hasta el 45. Una de esas pelotitas se utilizó. Un 5 megatones se utilizó en toda la guerra, la Segunda Guerra Mundial, incluyendo las dos bombas nucleares. O sea que fíjense que estamos hablando de potencias fenomenalmente altas, y esto no es nada, ahora se van a preocupar un poco más. Esta es la bomba nuclear más... ¿Alguien quiere preguntar? Yo, obviamente. Qué raro. Escúchame, cuando se tiraron esas, ¿se notó ese cambio de temperatura en la zona? ¿Hubo alguna baja de temperatura? No hubo mediciones, porque aparte son bombas muy, muy pequeñas y es muy local. Esto estamos hablando de explosiones permanentes y de un bajón de temperatura global. Entonces esto fue muy local, por eso es difícil establecer si realmente estaban relacionados, ese gráfico que les comenté antes. Fíjense, esta es la bomba nuclear más grande que existe en este momento, es rusa. Se llama TESAR. Es el equivalente a 50 a 100 megatones. O sea que la Segunda Guerra Mundial era una pelotita de estas. Esta sola bomba tiene 10 veces la potencia de todo lo que se usó en la Segunda Guerra Mundial. Una sola bomba. Acá tienen cómo se desarrollan las nubes. Fíjense que las primeras no llegan ni a 10.000 metros, pero la bomba TESAR llega arriba de 40 kilómetros de altura. Toda esta basofia se pone en la alta atmósfera, y es lo que hace que baje la temperatura. Y como está tan alto, dura años ahí arriba. Pero ¿cuánta potencia existe? ¿Se acuerdan que les había dicho que esa pelotita era todo lo que se usó en la Segunda Guerra Mundial? Eso es lo que hay hoy en día. Fíjense, todas las pelotitas que hay son 9.000 megatones. De nuevo, vamos acá. Esa sola es la Segunda Guerra Mundial. Esa es una sola bomba actual. Y eso generaría un invierno nuclear grave, o sea, extinción de la humanidad. Con usar esto nada más, que es el 10%, estaríamos extinguiéndonos. Con eso, usando eso sería grave, no sería extinción total, pero sería muy, muy grave. Pasaríamos hambrunas, estamos hablando de menos del 5% del armamento nuclear que hay hoy en día. Entonces, cuando les digan que tirar una bomba nuclear no es tan grave, es una pavada en muchos idiomas. No importa, porque lamentablemente se toma como una cuestión política, no porque vamos a defender a los rusos, vamos a defender a los norteamericanos, no, vamos a defender la vida. No importa quién haga la guerra, no hay que hacerla, y menos con armas nucleares. Pero para terminar de tratar de entender, y ya estamos finalizando, como les dije, iba a ser cortita, ¿qué son estos 9.000 megatones? ¿Cuánto tiempo yo tendría que haber estado explotando bombas como la de Hiroshima para llegar a 9.000 megatones? O sea, agarro una bomba tipo Hiroshima y hago explotar una por segundo. ¿Cuánto tiempo la tendría explotando? 70 días tendría que estar explotando bombas como la de Hiroshima para llegar a la cantidad de armas que hay hoy en día en todo el planeta. ¿Y cuánto habría durado la Segunda Guerra Mundial para gastar 9.000 megatones? Nada más que 10.000 años. La Segunda Guerra Mundial tendría que haber durado 10.000 años para llegar a gastar 9.000 megatones. ¿Qué significa todo esto? ¿Por qué hincho tanto con estos valores? Porque hay la potencia de armas nucleares suficientes para eliminar la humanidad cientos de veces. Cientos de veces. Las armas nucleares deberían ser eliminadas completamente. Más allá de que no, que quieren tener, porque el equilibrio, eso es verso para seguir haciendo armas nucleares.
pero es demasiado peligroso en un planeta tener esta cantidad de armas nucleares. Y la relación con la astronomía, que la tiene, o sea, no les mentí, tiene una relación con la astronomía, es que se descubrió que un asteroide cayendo sobre la Tierra produce el equivalente a un invierno nuclear, sin la radiación, por supuesto. Con la caída de un asteroide de 1 kilómetro ya tenemos un desastre de extinción masiva. Ya se calculó que necesitamos solamente un asteroide de 1 kilómetro cayendo a una velocidad normal sobre la Tierra en cualquier punto que haría este desastre. El que eliminó los dinosaurios tenía 10 kilómetros, o sea que le sobró para sacarlos a los pobres bichos esos del medio. Entonces, muchos de los estudios que se hacen de cómo afectaría una caída de un asteroide sobre la Tierra está hecho en base a los datos del invierno nuclear que calcularon inicialmente el grupo TAPS. Y fíjense, todas las armas nucleares que tenemos nosotros son el equivalente a 10 asteroides de 1 kilómetro cayendo al mismo tiempo sobre la Tierra. Como se darán cuenta, es bastante dramática la situación. Entonces, cuando, insisto, digan que las bombas nucleares no es para tanto, esa persona no tiene ni idea, pero ni idea de lo que está hablando. Las explosiones nucleares, ven que ya era cortita, las explosiones nucleares son gravísimas, no se pueden simplemente dejar pasar. Pero bueno, cuando uno quiere hacer algo, es de que siempre viene la promoción, la publicidad a favor de. Ahora los rusos son todos malos, antes, y los norteamericanos son todos buenos. Y cuando atacaron Afganistán, no, parece que eran buenos igual los norteamericanos. Entonces, vamos a ver un poco cómo es la cosa. Insisto, quien quiere usar armas, está todo mal. Ahí levantó la mano Aldo, me parece. ¿O se te escapó? Ah, no. No, me equivoqué yo. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta, pero Sergio Escauso. Sergio Escauso tiene, pero primero les quiero decir algo. Espero haber logrado que esta noche no puedan dormir. Dale, Sergio. ¿Qué tal? Buenas tardes, noches a todos. ¿Cómo le va? Genial, Claudio. La verdad que un montón de datos que, bueno, no tenía tan presente. Algo que me llamó la atención a mí en su momento, creo que te lo compartí, es que uno piensa, bueno, tiraron una bomba en Nagasaki, en Hiroshima, probaron esta, probaron la otra. Entonces, bueno, ¿cuántas bombas se han tirado ya? Bombas atómicas en el mundo. Hay una animación, creo que te la compartí, donde muestran cronológicamente en un planisferio. ¿Sí? Es impresionante, se han tirado, no sé si miles de bombas atómicas. Es una locura, o sea, ¿hasta cuándo llega? Eso te da una pauta de hasta cuándo llega la estupidez humana, ¿no? Se siguieron probando, preguntar a los pobres habitantes de la isla Bikini, ¿qué les pasó? Es terrible, ¿no? La cantidad que se han tirado es terrible. Exactamente. Bueno, porque uno, lo que decís es cierto, uno piensa, bueno, ¿cuántas habrán tirado? 20. Decís, bueno, desde las primeras en la década del 40, en el 45, y habrán tirado 20 bombas. No, son cientos y cientos. Esa animación que vos comentás, que ahora no me acuerdo dónde está, pero la voy a buscar, es una animación que va mostrando la Tierra, o sea, un planiferio, y va pasando el tiempo y se ve las explosiones que van, y te asusta porque son montones de explosiones, porque todo el mundo que ha tenido capacidad nuclear ha hecho una explosión de esta. Y el daño que ha hecho es enorme. El atolón de Mururoa, todos esos lugares donde han tirado a morir Bikini, han hecho un desastre. Han cambiado la ecología del lugar, inclusive. Realmente es muy grave lo que se estuvo haciendo. Hasta ellos se dieron cuenta y dejaron de usarlas. Fíjense que ahora está súper limitado el uso de explosiones nucleares, y supuestamente se hacen bajo tierra porque teóricamente es menos grave. Pero la realidad es que es la misma basura distribuida de otra manera. Lo importante es que no
haya explosiones nucleares. Y este tipo de charlas son importantísimas para concientizar a la gente, porque lo que hacen es ponerte en una especie de sopor en el cual, bueno, no es tan grave, no, bueno, no es tan importante. Es muy grave, es muy grave. Y realmente espero que en algún momento haya la suficiente presión social para que todos los países que tengan armas nucleares, de verdad, todas las flechitas vayan para abajo, pero de verdad, y que deje de haber, o que haya una cantidad insignificante, porque es muy grave que haya esa porquería en nuestro planeta. ¿Alguno quiere comentar algo? Aparte, Sí, lo que tendría que haber menos es políticos. sí, Bueno, no quiero opinar, pero estoy de acuerdo. sí. Che, Claudio, ¿qué medidas de seguridad se toman para que no estallen en donde están almacenadas? No, los sistemas de seguridad que pueden fallar tienen todo un sistema de seguridad que hace que no sea posible que exploten porque están realmente, a veces te dicen, bueno, pero si se cae un misil y explota o explota, no, no pasa nada porque están contenidas como para que no llegue al punto crítico de fusión o de fisión de la bomba. Entonces es prácticamente imposible que exploten si no quieren que explote. Pero cuando quieren que explote, explotan, ¿eh? Y no es necesario hacer mucho. Hay que apretar 3 botones rojos y a otra cosa. Y es preocupante, de verdad. Inclusive han hecho, esperen que les comento esto ahí, Sergio creo que levantó de nuevo la mano, ahora te paso. Han hecho algo que se llama el hombre impar. El hombre impar es que cuando se da la orden de apretar los botones, eligen a una persona que no tenga familia, porque se dieron cuenta que cuando hay alguien que tiene hijos, mujeres y demás, duda en apretar el botón. En cambio, un soltero no bueno, sí le importa, pero duda menos. O sea, hasta esas cosas investigan. Han investigado eso y los prueban, le dicen, los encierran, hay una guerra nuclear, hay que hacerlo, y le hacen hacer aunque sea un experimento nada más. Realmente es una tortura, una tortura. Lo peor va a suceder cuando le den esa orden, se la den a una inteligencia artificial. Ahí realmente vamos a estar al horno. Y ahí estamos Terminator y a otra cosa, Exacto. Manejando todo. Sí. Bueno, Pero ahí para Roberto. hay tanto estupidismo dando vamos, vuelta que capaz que suceda. Es probablemente. Para Roberto lo estuvimos interrumpiendo, quería decir algo, dale. No, es que, no, que hubo 1 o 2 casos que llegó, viste que la situación nuclear está de DEFCON 1 a 5. Sí. DEFCON 1 es normal, pero hubo problemas una vez con los rusos que detectaron el despegue, teóricamente, de un misil americano, o sea, a través de un satélite de ellos detectaron el despegue de un supuesto misil americano, y fue un reflejo de un avión, no sé qué. Fue el reflejo de un avión que apareció en el radar. O sea, vos fíjate, por más que pongan todos los grados de seguridad, hay algún ruso que dijo, esperen, chequeemos todo. Y había sido el reflejo sobre un avión o sobre no sé qué, que detectó el radar pensando que era un misil americano. Todos no lo sabemos, pero hemos estado al borde de morir varias veces, fundamentalmente en la década del 70 y del 80. Estuvimos muchas veces a punto de morir. Hay una, perdón que ahora les paso, que están levantando la mano, hay una en particular que está relacionada directamente con la astronomía, porque una manera que tienen de saber si hay explosiones nucleares es medir la cantidad de radiación gamma. ¿Por qué? Porque la explosión es tan violenta que tiene emisión de rayos gamma. Los satélites detectaron una emisión de rayos gamma enorme, puso todas las alertas en 5, y después analizando vieron que era una explosión que venía del otro lado, venía del espacio. Estaba detectando radiación gamma de una explosión en el espacio. Estuvimos a punto de morirnos también por una explosión que ocurrió a miles de años luz de acá. O sea, la estupidez no tiene límite. Bueno, a ver, estaba Sergio, que creo que estaba preguntando. Sí, justamente viene a raíz de lo que están hablando, el tema de la seguridad.
Y de lo que comentó recién el compañero es la anécdota que quería comentar, que yo le digo que lo investiguen, lo busquen, la historia esa, es de Petrov, un ruso Petrov, no recuerdo el nombre, creo que es Stanislao Petrov o algo así, pero por las dudas no le digo el nombre, que es la persona que ha salvado más vidas en la historia. Sí. Ese, el señor Petrov. Así que búsquenla, es muy interesante, es larga la historia, pero es muy, muy, muy interesante, inclusive cómo lo ocultaron los rusos, cómo lo encontraron al tipo, todas las distinciones que le hicieron al tipo después que se enteró el mundo, pero realmente es muy, muy interesante la historia de Petrov. Búsquenla porque está muy buena. Bueno, buen dato ese. Pero inclusive, fíjense, estas cosas que son tan importantes, las leemos, las conocemos los que nos metemos como rata a buscar, pero esto tendría que ser recontra conocido a nivel popular, y no lo es. Igual que este tema del invierno nuclear y los resultados de una bomba, no lo son, no es conocido, porque alguien no quiere que se sepa, presupongo. Ahí Leandro también levantó la mano, me parece. Sí, no, lo que quería preguntar era, por ejemplo, ¿cómo se puede hacer para sobrevivir un invierno nuclear? ¿Hay alguna forma, y por ahí relacionado con el tema astronómico, espacial, mejor dicho? Viste, por ejemplo, que hay domos autosustentables o viste, donde encierran a la gente por ahí por 2-3 años para simular Marte. ¿No se podría hacer algo así, digamos? Debe haber, me parece. Sí, digamos que hay Creo lugares. que Estados Unidos tenía un centro de comando en una montaña. Exacto, tienen centros no de sé. comando, pero, si el ataque nuclear es muy grande, puede llegar a tener que estar encerrados capaz que 10 años, y no sé hasta qué punto se podrá hacer. Primero que la gran mayoría de la humanidad va a desaparecer. Si no es por el fuego, va a ser por el frío, si no es por el frío, va a ser por hambre. Porque justamente todos esos cambios hacen que las plantas no puedan sobrevivir, los animales no pueden sobrevivir, no tenés que comer, sería muy desagradable vivir en un mundo así, el agua estaría contaminada, pero sí, seguramente algún que otro podrá sobrevivir si tiene suerte, y no sé si será suerte eso realmente, en un lugar apropiadamente armado. Obviamente, si te pones bajo tierra con 2 metros de plomo alrededor tuyo y tenés pertrecho, tenés comida, agua y lo necesario para varios años, seguramente vas a poder sobrevivir. Con purificadores de aire, es muy, muy complicado hacerlo. A ver, ¿y qué más? ¿Alguien más? Me pareció que eran 3 que querían hacer una pregunta. Bueno, se arrepintió uno, no hay problema. Bueno, alguna consulta o comentario será bienvenido. Yo reemplazo al arrepentido. Hago las 2 preguntas de una directamente. ¿Cómo las bombas que ya están, cómo se pueden desarmar o inactivar? Y lo otro, ¿hay otro tipo de armas nucleares o solamente bombas? No. Las armas que hay son en general, ahí puso Sergio el nombre, Stanislav, ese nombre te lo debo, Petrov. El segundo Petrov. nombre se los debo porque no lo puedo ni leer. Se me traba la lengua con ese. No, las armas que hay son bombas nucleares que ya son suficientemente dramáticas como para que haya otra cosa. La única diferencia es que las lanzan en misiles o podés hacerla de distintas maneras. En general, lo que hay son lanzadores que están preparados, se abren los hilos y se disparan y tienen capacidad de vuelo como para llegar a otro país. Obviamente lo lanza a Estados Unidos, llega a Rusia, lo lanza a Rusia, llega a Estados Unidos. Pero a veces te dicen, bueno, pero nosotros estamos muy al sur, ¿qué importa? Bueno, primero que el drama es global. Primero que muestra una falta de empatía enorme, ¿no? Pero más allá de esa falta de empatía, no se piensen que no hay una bomba dirigida a Buenos Aires y a las ciudades principales, porque si a ellos les caen y quedan reventados, ¿quién va a ser poderoso? Nosotros si nos dejan. Entonces hay bombas dirigidas acá también. Cuando la idea es acabar con todo. Todas las ciudades hay que, o sea, yo estoy mal, pero vos estás peor. Ese es el pensamiento que tiene esta gente. Entonces, hay que tener en cuenta. Pero eran 2 preguntas, se me fue una. Una era si eran todas bombas. Sí, ¿cómo se desarma? Y la otra, ¿cómo desarmar, desactivarlas, como sea?
que Sí, sea, lo que hay que hacer es, tienen que ir técnicos para desarmarla. Hay que desarmar, separar el combustible nuclear y ese combustible, lamentablemente, que muchas veces ¿cómo que se llama? No me sale la palabra, es radioactivo. Entonces hay que pensar muy bien, porque imagínense que la cantidad de material que hay es muy grande. Entonces, no es que voy a tener 5 kilos acá o 20 kilos de plutonio o de uranio o de material así. Voy a tener cientos de kilos y eso es extremadamente radioactivo, porque aunque aún las bombas de fusión necesitan las bombas de fisión para funcionar, entonces la bomba sucia se necesita siempre. Y obviamente, como los militares son muy piolas, hacen bombas como la bomba neutrónica, que capaz que la conocen, que tiene una camisa de cobalto, y lo que hace la bomba neutrónica explota, la hacen explotar a mucha altura para que no llegue la onda de choque para romper la ciudad, pero mata a todo el mundo. Está buenísima porque mata a la gente y los animales por radiación, pero la ciudad queda intacta. Entonces el que viene después espera un tiempo que se limpie de radiación y ya está. Tiene una ciudad disponible entera y sin problemas. Hasta ese nivel de estupidez tenemos, lamentablemente. Bueno, ¿quieren hacer alguna pregunta más? Ahí, bueno, ahí Claudio. Laura, esperen un cachito que les comento, Laura está preguntando por el YouTube si no estaba previsto. Después me sorprende que hubieran sorprendido la lluvia ácida. Sí, no llegaron. ¿Llega la destrucción hasta el fondo del mar? Bueno, vamos a ir viendo esas preguntas. La destrucción llega a todo el planeta. Obviamente en el fondo del mar hay más protección. O sea, es probable que los peces, la fauna abisal, la fauna que está muy profunda. Capaz esa, la del fondo del mar, fue cuando comentaste de lo del barquito, que empezaron a probar a tirar barquitos. Claro, puede ser, claro. Este es inteligente que yo, Ana. Sí, bueno, pero bueno, vamos relacionando las dos cosas. Pero sí, imagínense que cuando se hicieron estas bombas nucleares, no les importó nada, iban a lanzarlas y punto, no hubo mayor análisis. Les vuelvo a repetir lo que les dije antes, había un porcentaje, una proporción del 0,1% que la atmósfera explotara, y lo hicieron igual. Para mí 0,1% ya es como para pensarlo, no sé si me animaría a hacerlo. Y esta gente yo creo que le decías un 1% y lo hacían también, porque era muy bajito el porcentaje. Entonces, repito, tengamos presente todo esto y tengámoslo en cuenta para intentar convencer, porque las únicas personas que tienen el poder de hacer un cambio somos nosotros, el pueblo, los que creemos que nunca tenemos derecho a nada, somos los que finalmente presionamos para hacer las cosas. Le pasó en la Revolución Francesa, que pensaban que no iba a pasar nada, vino el pueblo y los mató a todos. Entonces, no digo que lleguemos a ese nivel de colgar gente, no sé, bueno, digamos que no. Pero los que tenemos el poder para lograr cambios somos nosotros. La gente que está a cargo de todo esto no tiene el más mínimo interés de hacer cambios porque es lo que le da poder. Es lo que está pasando con el amigo Putin, que tiene sus bombas nucleares y hace todo lo que necesita como para lograr anexar territorio. Y él lo ha hecho Estados Unidos también por interés. Siempre es por interés. Entonces, repito, tratemos de ser conscientes y de tratar de modificar esta línea de camino que tomamos. A esta altura del siglo XXI, estar con una guerra es una cosa insólita. Yo de verdad pensé que ya no iba a haber más circunstancias de guerra, que la gente tiene otros intereses, hay otras cosas. Ahora, inclusive, hacer una guerra es muy difícil por las redes sociales. Fíjense que yo peleo con las redes sociales, las odio a veces porque tanta basura, pero en esto son valiosísimas porque no pueden ocultar la realidad de lo que está pasando. No lo pueden hacer. Y la próxima guerra que Estados Unidos trate de hacer lo mismo, no lo va a poder hacer tan fácilmente. La presión social que está teniendo Rusia es muy grande. Entonces, tal vez con un poco de suerte, sea una manera de que se detenga toda esta locura. Vamos a ver. Sí, Leandro, levantaste de nuevo, me parece.
Sí, no, lo que quería agregar era que estaba viendo justo un post, viste, de los atardeceres que hay de color así, violeta, azul, que fue por la explosión del volcán de Tonga, que además fue como Exacto. hace 3 semanas, un mes, no me acuerdo, pasa bastante ya. Y si un volcán que hizo erupción a miles de kilómetros de acá hizo eso en el cielo, imagínate lo que haga, no sé, 50, digo, 500 megatones o lo que sea, ¿no? No Exacto. sé cuándo fue la explosión, pero Es totalmente, bueno, eso lo que estás o diciendo sea, es totalmente cierto. Es una explosión de un lugar, el Tonga, que fue en enero, ahora un mes y pico, hace un mes y 10 días, algo por el estilo. sí, por ahí. Hizo una erupción, inyectó, lo mismo que estamos hablando ahora, inyectó polvillo en la alta atmósfera y eso hace que se vean este tipo de amaneceres. Ahí dice 14 de enero, pone Gastón Moyano, 14 de enero, así que fíjense, hace un montón ya, y sigue en la alta atmósfera y seguramente va a seguir durante un mes y pico, 2 más. Pero estos son fenómenos naturales. Acá estamos hablando que en una guerra nuclear se inyectaría capaz que 1000 o 2000 veces más polvillo del que este solo volcán hizo. Entonces, eso hace que sea realmente gravísimo, y sin olvidar la radiación, que es un tema realmente importante también. O si vamos sin radiación a un asteroide que caiga, hace esto mismo. En la inyección de polvillo en la alta atmósfera hace que la atmósfera se pone menos transparente, el calor del sol no puede entrar y ¿qué sucede? Un bajón de temperatura. Es bastante, la idea al menos es bastante simple. Pasa eso. Entonces, cuanto más porquería inyectamos en la atmósfera, el planeta refleja más hacia el espacio. Si tienen técnicamente el albedo del planeta sube y el resultado final es que la temperatura global baja. Es una cosa rara porque es como que, miren qué dramático. Primero se incendia el planeta y después se congela. Realmente lo que sucede es eso. En una semana, 10 días, 20 días, se incendia todo el planeta. Y luego de ese tiempo se congela, empiezan a bajar las temperaturas, puede llegar a 5, 10, 20 grados bajo cero y se mantiene años. Con el resultado final dramático de hambrunas. Realmente sería el fin sería el fin de la humanidad. Tal como la conocemos, sería el final. Sin lugar a dudas. Así que bueno, ¿alguno más quiere comentar alguna cosita? A ver acá, voy a mirar el chat. Es lo importante también que sería una especie interplanetaria para zafar de esto. Y siempre, bueno, acá Alan dice horrible todo, bueno, lamento que haya sido fea la historia, pero es la realidad. Es la realidad de lo que pasaría. Y lamentablemente tenemos que tener en cuenta que estas cosas suceden, pueden suceder, y si no las tratamos de evitar entre todos, van a suceder. Ahí de nuevo, a ver, Sergio, están a full. Sergio y Leandro están a full. Sí, bueno, primero quiero saber si me vas a dar la mitad de lo que cobraste, porque No. la participación, digo. Bueno, en realidad ¿no? Sí, porque 0 dividido 2 es 0, así que... Quédate todo, Sergio, no, quédatelo todo vos. Bueno, gracias. Sí, Claudio, recién hablaban del tema de la desactivación de las bombas y el residuo que queda. Sí. Hay que tener en cuenta que uno siempre habla del residuo que tienen las plantas nucleares, ¿viste? El uranio que queda después de la reacción, y ese uranio está enriquecido entre el 3 y un 5%. Y el uranio que se utiliza para las bombas atómicas está enriquecido en 85%. O sea que es bastante más radioactivo, el residuo de una bomba atómica que tenemos en las centrales nucleares. Eso, para que esté más tranquilo. No, la verdad que no, pero bueno. Pero insisto, es información. Es información. Y lo importante es no imaginar ni soñar, es tener información. Porque es la manera de tomar decisiones correctas. De última, y bueno, es feo, pero es la realidad. Y Leandro, creo que también, ¿no? ¿O quedó de antes? No, había quedado. Había quedado de antes, la mano levantada. Claudio, sí. En el caso hipotético
que se eliminaran las armas nucleares. La forma más segura de que no quede, digamos, ningún resto peligroso sería enviarlas al espacio. Es una de las ideas. Cuando inicialmente se trató de hacer una limpieza, vieron esto que bajó tanto la cantidad de cabezas nucleares, una de las ideas que había, pero lo que pasa es que no se quieren deshacer porque piensan que, uy, en algún momento lo va a tener que volver a hacer. Y la idea es, no, viejo, no va más esto. La idea era tirarlas al sol, porque la realidad es que al sol eso ni cosquillas le hace, ni cosquillas. Y hay otros un poco más ingeniosos que querían hacer un impulsor para una nave interestelar, que también podría ser. O sea, tener una construcción de una nave con una placa al final, que saliera una bomba atómica, explotara y eso la impulsaría y podría ser una nave que podría llegar a alcanzar los 20 o 30.000 kilómetros por segundo con ese arreglo. Pero nadie está dispuesto todavía a deshacerse de sus malditas bombas atómicas. Juan Pablo. Sí, y no está estudiada la forma de poder reciclar las bombas, o sea, usarlas para obtener energía eléctrica, por ejemplo. Lo que pasa es que en realidad lo que se está tratando de hacer es tener tipos de energía más limpias. En este momento la realidad es que la humanidad funciona por los reactores nucleares sucios. Nos guste o no nos guste, si nosotros, viste, te dice, pero los reactores de fisión son una porquería, atucha, sí. Todos los que tenemos alrededor polucionan. Explotó uno en Japón, polucionan. Bueno, pero ¿sabes cuál es el detalle? Si nosotros hoy apagamos todos los reactores atómicos, la humanidad deja de tener energía. La mayor proporción de combustible que se utiliza hoy en día, de energía que tenemos hoy en día, son los reactores nucleares. Entonces, una cosa es lo que uno desea y otra cosa es la realidad. Y lamentablemente la realidad va por otro lado. Entonces, hoy en día se podrían utilizar en reactores nucleares ese material de bombas, pero la tendencia que uno trataría de hacer es que esto desaparezca y que empezar a tener formas de emisión de energía mucho más inteligentes. El otro día alguien publicó un artículo, me parece que Sergio fue, no estoy seguro, que había un equipo de científicos e ingenieros que estaban tratando de utilizar la energía geotérmica para generar energía de una manera prácticamente gratuita. Y que no se hace en todos lados, ¿por qué? Porque está muy profundo, hay que ir a más de 20 kilómetros y es muy difícil. Bueno, pero parece que encontraron la manera de ir a 20 kilómetros. Si eso se resuelve, tendríamos energía ilimitada para cualquier cosa que queramos hacer. Entonces los reactores nucleares y lo demás van a empezar a desaparecer, porque de verdad sería una solución genial. Pero bueno, hay, insisto, que esperar, y nosotros no tenemos muchas ganas de esperar, queremos todas las soluciones ya mismo. No sé si querías comentar algo más, Juan Pablo. No, ahí nomás. Bien. No sé cómo se borra, pero ahí queda. Sí, claro, ese es el tema. Y Leandro, que levantó la mano otra vez. Sí, no, viste lo que decía recién Juan Pablo, de que se pueden usar el combustible, o sea, como combustible lo de las armas nucleares. Bueno, volviendo a lo que decía Sergio, me parece que no se puede por el tema ese, de que son muy enriquecidas. Claro, no, habría que hacer un tratamiento, usarla claro, directamente es imposible. Porque, no, por eso. No, eso es cierto. No habría sé, que hacer no sé si es más fácil agarrar uranio y enriquecerlo o desenriquecer el uranio ese que está recontra cargado. Claro, bueno, ahí habría que ver el tema económico. ¿Viste? Ahí ya entramos en temas económicos, pero qué sé yo, o sea, usar la luna, porque a veces te dicen, no, vamos a ponerlos en la luna, pero está demasiado cerca la luna. Preferible hacerlo en el Sol, que ya sabemos que ahí se va a formar parte de la masa del Sol y el Sol ni se va a enterar, porque realmente si le tiramos una pelota del tamaño de la Tierra de uranio al Sol, ni se va a enterar tampoco, porque es muy grande, así que el lugar más seguro para deshacerse de estas cosas sería el Sol. A ver, vamos a Roberto, que levantó la mano. El otro día escuché en televisión que en Francia van a desactivar todas las centrales nucleares en el año 2025.
creo que en el 2025 no tiene que tener ninguna central nuclear activa. Mira vos. No, Eso es lo que eso escuché. no lo oí, pero bueno, pero deben tener alguna solución alternativa, porque si Y no seguro. sería una locura, ¿viste? Pero estos tipos, Francia, Alemania, es como que muchas veces tienen soluciones que no te cuentan y que después te vas dando cuenta cómo viene la mano. Tenemos que empezar de verdad a impulsar todo lo que sean energías alternativas. Por el momento no tenemos otra cosa. Entonces, las energías alternativas que vayan desde la eólica, los vientos, la luz del sol, el calor del sol, las energías geotérmicas u otras energías más sencillas, como por ejemplo adaptar materiales de la ciudad como para que generen energía al caminar. Hay un montón de ideas para hacer. Pero el problema, ¿cuál es? Que todavía se está ganando mucha plata con el petróleo. Entonces, hasta que eso no termine, que no dejen de ganar plata, no van a permitir que haya otro tipo de energía. La realidad va por ese lado. Hay Eso negocios te iba a fenomenales. decir. Te iba a decir de la lucha que tiene la electricidad contra el petróleo. El tema de los autos eléctricos. Totalmente. Entonces los autos eléctricos son malos, los autos eléctricos no tienen potencia, son feos. Ahora, como el petróleo se está acabando, entonces fíjate que empiezan a aparecer autos deportivos, eléctricos. Qué casualidad, ¿no? No sé, y ellos están atrás, porque obviamente tienen tanta guita que invierten acá y allá. O sea, es como que tenés plata invertida en Estados Unidos y Rusia. Total, siempre ¿Y ganan. de dónde van a sacar la energía para alimentar esos autos? De la energía nuclear. Ahí está, ahí se podrían Se utilizar. cierra el círculo vicioso. Sí, están empezando a aparecer cosas muy interesantes de energía. De hecho, el otro día, adicionalmente, vi un artículo que encontraron una manera de hacer baterías, fundamentalmente para celulares, con 5.000 horas de uso. O sea que virtualmente tu celular no lo tenés que cargar más, lo cargas una vez y no lo cargas nunca más. Con diamantes, eran con diamantes artificiales que tenían la posibilidad, no lo vi en detalle, así que no sé si va bien, ¿no? Pero me pareció muy interesante y parecía bien escrito, pero vamos a ir teniendo estas cosas que nos dan cierto aliciente de dejar de usar las porquerías. A ver, quiero destacar en esta charla toda la información que brindaste y sobre todo, la conciencia. Sí, es que es parte, creo que era Gastón, porque se cerró justo el toque. Sí, Gastón. Sí, es que es parte de lo que tenemos que hacer. Nuestro planeta es el único que tenemos, hasta por lo menos dentro de 200 o 300 años, el único planeta que tenemos es este. Te van a decir, pero podemos terraformar Marte. Ok, es verdad. Pero, ¿saben cuál es el detalle? Supongamos que hoy sabemos cómo terraformar Marte. Hoy tenemos la capacidad de hacerlo. Son procesos que duran cientos de años. No es que terraformás un planeta como las películas que hacen ¡plac! Y ya se cambió la atmósfera y ya está todo bien. Son procesos que duran cientos de años. La humanidad va a tener que empezar a pensar de esa manera. Proyectos a 100 años, proyectos a 1000 años. Cuando tengamos eso a nuestra disposición, vamos a empezar a hacer una civilización un poco más moderna y más parecida a la ciencia ficción que nosotros vemos. Pero, por ejemplo, yendo muy, muy al futuro, las esferas Dyson. Las esferas Dyson son como esferas que se hacen alrededor de una estrella como para hacer muchos planetas de metal. O sea, tengo el Sol y la Tierra no me alcanza, entonces empiezo a poner planetas alrededor que sean todos habitables. Eso se llama esfera Dyson. ¿Se puede hacer? Sí, se puede hacer. ¿Las vamos a hacer? Seguramente las vamos a hacer. ¿De cuánto de cuánto? Y 500 años mínimo. ¿Y cuánto pueden tardar en hacerse? 500, 600 años. Porque no podemos fabricar un planeta, aún teniendo la tecnología, hay que mover todo el material, hacer que se junten. Y nosotros tenemos como la costumbre de que vemos una explosión y tiene que ser ¡pum! Y ya, rapidísimo. Y las cosas a la escala planetaria o estelar tardan mucho.
A veces uno mira, mira en esos videos que a veces hacen truchos, que están filmando la luna y cae algo y hace una explosión y empiezan a volar todo, y dura 30 segundos. Bueno, eso es mentira. Eso no puede suceder. ¿Por qué? Porque a la escala de la luna, una explosión de esas dura horas. Veríamos ir creciendo la nube horas. O, por ejemplo, una explosión en una galaxia que tiene 50.000 años luz, la explosión. Vos la mirás, Messier 82, por ejemplo, es una galaxia que tiene el núcleo en explosión. Vos la fotografiaste hoy, hace 100 años, o dentro de 1000 años, la fotografiaste y está igual. ¿Y a qué velocidad de expansión tiene? Capaz que se expande a 50.000 kilómetros por segundo, estoy exagerando, es menos. Pero a esa distancia es nada. Entonces los objetos muy grandes tardan mucho. Si yo quiero hacer un planeta, aunque tenga la tecnología para hacerlo, atraer el material para hacer un planeta que se estabilice y que luego se enfríe, estamos hablando de 1000 años. Entonces, el único maldito planeta que tenemos es este. Nos guste o no nos guste, es este, no hay otro. Ay, pero encontraron una Tierra a 5 años luz. No podemos llegar. No llegamos. No tenemos tecnología para llegar. Tenemos un viaje de 1000 años. Estamos igual, no existe. Entonces, la única opción que tenemos es cuidar la Tierra. Es el único lugar habitable con seguridad que tenemos hoy. Si no, es simple, yo te agarro y te llevo a Marte. Y quédate en Marte. Te saco la escafandra y durás, no creo que dure ni 20 segundos. Te congelás, no tenés para respirar, te moriste. Cuidemos la Tierra, chicos, es realmente importante.